El gran problema de la España rural es la vivienda. Si quieres ir a vivir a un pueblo, vas a tener difícil encontrar casa, porque los sitios turísticos tienen precios inalcanzables y los que no reciben visitantes no disponen de pisos en alquiler o a la venta. Y sin vivienda no hay repoblación posible. Sin embargo, trabajando de forma colectiva se puede invertir esa tendencia. En Aragón tenemos algunos ejemplos que lo han logrado. Uno de ellos es Arrés, una localidad del municipio de Bailo, en Huesca, que estuvo a punto de desaparecer. El actual alcalde de Bailo es Martín Torres, un veinteañero que encarna esas ganas de buscar un futuro para su pueblo. Estamos en Arrés. Arrés es como un ejemplo de repoblación dentro de Aragón. Es un pequeño caso que a lo largo de varios años ha conseguido de estar al borde de la desaparición a todo lo contrario, a consolidar población con más de 40 vecinos. Pero en todo lo que es todo el municipio sigue habiendo problemas de vivienda, como en todos los pueblos, ¿no? Sí, el problema con la vivienda es un problema generalizado, no solo del municipio de Bailo, sino de toda la comarca de la Jacetania, incluso de toda la geografía española. Hay muy poca oferta. Arrés pues, ha sido la excepción, ¿no? Sí, porque, como bien has dicho, es un pueblecito que llegaron a quedar 7 u 8 personas. Y bueno, pues con mucho trabajo se fue reconstruyendo y es de los pocos pueblos pues, que ha ido para arriba. Entonces, pues ahora es verdad que hay una población consolidada de 30 o 40 personas y bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Claro, si consigues que haya oferta inmobiliaria. Porque ahora mismo, si te vas a vivir a Jaca, probablemente no puedas pagar los alquileres porque es una zona muy turística. Y si empiezas a buscar en los alrededores, necesitas que localidades como Arrés o como Bailo o en general toda esta zona sí que tengan pisos en oferta, ¿no? Que supongo que es lo difícil desde los ayuntamientos, conseguir convencer a los propietarios de que eso suceda. Al final, pues la parte de concienciación, ¿no? a la gente de los pueblos de que las casas que no utilizan o los corrales o pues que se pueden vender o alquilar y darles una segunda vida, ¿no? Y siempre hay gente que estaría dispuesta a venir a los pueblos a vivir siempre y cuando tuviesen vivienda donde poder vivir y trabajo, por supuesto. Arrés es un pueblo que durante todo el año está recibiendo peregrinos y además que tiene niños. Tiene gente joven que va al colegio en un transporte escolar. Yo creo que esas dos estampas son como el resumen del futuro de un pueblo que no tienen en otros muchos pueblos ahora mismo, ¿no? Eso es, pues bueno, gracias al Camino de Santiago pues hay gente transitando asiduamente por Arrés, por nuestro municipio. Eso es así, todo el año, pues por supuesto en la época veraniega y primaveral pues es cuando más gente pasa, pero bueno, en invierno también pasa gente y los niños pues está claro que son el futuro del pueblo, o sea que si hay niños habrá futuro. La resurrección de Arrés tiene nombres propios y entre ellos uno en especial, Joaquín Jiménez. Hoy alcalde pedáneo y auténtico impulsor de un proyecto a largo plazo que convirtió un pueblo sin servicios, sin agua corriente ni electricidad, en uno de los puntos inevitables del Camino de Santiago con un albergue de peregrinos. Pero Arrés ha conseguido, además de reinventarse, ofrecer casas en venta y pisos en alquiler. Joaquín, llevas toda la vida peleando por este pueblo, por Arrés. Bueno, sí, concretamente muchos años, toda la vida, pero desde casi uso de razón cuando empezamos, porque en algún tiempo se iba, de muy pequeños, yo veía que los vecinales en el mundo rural existían a la perfección. Y ya empezaba a trabajar, pues que cuando no iba mi padre iba yo, aunque era muy niño, vino el servicio militar por medio y después del servicio militar pues ya me incorporé, como que dice un poco, a la política, a luchar por mi pueblo y a luchar por mi entorno. Hay dos números en Arrés que me llaman mucho la atención. El obvio, el que llegasteis a estar casi 9 vecinos o menos y ahora sois 40 y tantos, estáis entre 40 y 50. Y por otro lado, que solo quedáis 2 vecinos de aquellos originales que nacisteis aquí ahora mismo. Pues sí, la verdad se ha dicho que han sido años que no fue nada fácil y aquello me ilusionó, una dedicación
que me encantó del trabajo pues, para la sociedad, incluso para mí mismo, porque si yo me beneficiaba, el resto se beneficia a todos en su conjunto, ¿no? Lo que pasa en los pueblos. Y empezamos a hacer un proyecto de rehabilitación del casco antiguo del pueblo, que nos costó aquello mucho sacrificio y el sacrificio de toda la corporación, que en aquellos momentos estábamos en el ayuntamiento, que éramos en una corporación de jóvenes, o sea, totalmente de jóvenes. ¿Cómo era el pueblo en aquel entonces? ¿Cómo era el pueblo en esos años 80, principios de los 90, en los que no teníais agua, no teníais luz y incluso había otro proyecto para construir otro pueblo? Concretamente era un pueblo despoblado, con 9 habitantes, 10 habitantes, había marchado mucha gente en aquellos tiempos. Desapareció la escuela cuando se quitaron servicios de médicos, de maestros, de tal, largo, etcétera. Pues concretamente nos quedamos 9 personas, 11 personas viviendo en el pueblo. Yo era uno de aquellos, en mi casa vivimos en Jaca un tiempo. Cogimos las cosas con ilusión, luchamos por dotar el pueblo de servicios y luego ya vinieron las cosas un poco rodadas. Hoy la verdad sea que me encuentro totalmente satisfecho de un objetivo cumplido que casi parecía que era imposible, pero fue posible. Y es un pueblo que, como bien dices, estaba en ruinas, o sea, no había vivienda para venirse a vivir. Y ahora es un pueblo que tiene más de 40 habitantes, tiene viviendas rehabilitadas, tiene pisos en alquiler. Esa es la clave de todo, porque si te quieres ir a vivir a un pueblo, obviamente necesitas pisos. Sí, efectivamente, no hay duda que incluso aquí en estos momentos, donde ha subido un poco en población, ha sido por los alquileres. Y más alquileres que hubiese, más gente tendríamos, porque la verdad que pregunta gente, si se arregla una vivienda un poco digna en un pueblo, pues hay demanda de gente. El hecho, aquí tenemos un pueblo de que están trabajando vía online constantemente 2 o 3 familias y tienen todo el trabajo habido y por haber. Joaquín, lo que ha necesitado es mucha tenacidad, porque todo esto que habéis hecho lo habéis hecho a lo largo de 3 décadas prácticamente, que habrá habido momentos muy difíciles, pero habéis tenido, con lo que decías, reconstruir un pueblo desde cero. Habéis tenido que poner abastecimiento de agua, suministro de luz, preparar viviendas, arreglar carreteras. Con un largo etcétera y un largo sacrificio, pues se consiguen nuestros objetivos, que era luchar por la rehabilitación del pueblo de Arrés. Y el objetivo es de luchar porque haya un día más viviendas, tanto en alquiler como en propiedad, como lo que sea, y es donde se tiene que la administración pública involucrar en esos temas, porque son más que necesarios si queremos salvar la vida de nuestros pueblos y estar presentes en un largo futuro de nuestras generaciones que puedan venir. Es un dicho ahora estos días que se habla tanto en debates en la televisión que llega un momento que casi te marean, que, hablando de la Constitución, y la Constitución dice que todo español tendrá derecho a una vivienda digna. Así lo dicen, pues eso que lo demuestren, que lo tienen que demostrar, pero de otra manera que yo me ofrezco a asesorarles un poco sobre esos temas, o sea, y no habrá ninguna duda, o sea, me ofrezco voluntariamente. Parte del éxito de Arrés reside en que no ha perdido su esencia, su carácter. Las nuevas construcciones o las rehabilitaciones han respetado la arquitectura tradicional, huyendo de esos renacimientos que convierten muchas localidades en una especie de decorado turístico. Arrés tiene futuro sin haber renunciado a su pasado. Joaquín, después de tantos años peleando, el pueblo está sentado, está reconstruido, tiene futuro. ¿Qué necesitáis ahora en Arrés para que esto se mantenga? Pues sin ninguna duda el pueblo está más que asentado y verdaderamente tiene un largo futuro. O sea, está todo encarrilado. Cuando ya tenemos cumplido con servicios, con todos los objetivos prioritarios que luchábamos desde muchos años, y no va a bajar la guardia y vamos a estar atendidos, no tengo ninguna duda. ¿Y qué le dirías a otros pueblos que estén en circunstancias como las que teníais vosotros hace 20 o 30 años? En primer lugar, tiene que haber gente con vocación de que quiera vivir en el pueblo. Y si pide dinero a las instituciones, como aquí lo hemos hecho, tenemos que dar ejemplo de que luego queremos vivir en nuestros pueblos. Ese objetivo número 1. Y luego, bueno, pues buscar, como aquel que dice, lo que ha sido el abandono del mundo rural por circunstancias, que lo tenemos en nuestra comarca de la Jacetanía, tenemos ejemplos de que incluso, le voy a decir, echaron gente con la Guardia Civil de sus casas, el enriquecimiento de Yesa, la garcipollera con las replantaciones de pinos, que estaban obsesionados en los pinos y ahora pues hace falta pues, trabajo, mano de obra para limpiar esas repoblaciones que hicieron, ¿no? Y esperemos que esas cosas no se vuelvan a dar, no se vuelvan a repetir. Sí, que el reto demográfico y la España vaciada no sean solo debates, sino acciones, bueno, que es lo que hace falta. Eso que le voy a decir, que cuando hablamos de la España vacía y de tal, hay muchas provincias en España que a mí la verdad sea que cuando te dicen, pues
Teruel existe, o Soria existe, o Aragón existe, pues tiene un complejo que a mí pues no soy muy grato de eso, porque lo gordo sería que no existiera. Sí, sí. ¿Y por qué no existe? Pues nuestros antepasados que vivieron sacrificadamente para que nosotros estemos donde estamos, ¿no? Y existimos, claro, pues lo gordo sería que no existiéramos. Y esa es la herencia que tienes que perpetuar. Exactamente, los que estás en tu territorio tienes que defender tu territorio, como yo lo he hecho años atrás, el ejemplo, tanto en comarca como en el mundo rural, como en mi municipio, como hay que estar. No hay que bajar la guardia, porque si no sería un poco perder un poco el contenido de la lucha de muchos años. Cruzar los bosques, andar los prados, subir a Puerto El gran objetivo de cualquier pueblo que quiera atraer visitantes es disponer de pisos en alquiler. Yolanda Llamas, que ha vivido en otros países, en muchos pueblos, y que conoce bien esta situación, es una de las nuevas vecinas de Arrés que ha logrado una residencia asequible en un pueblo vivo. Yolanda, naciste en Madrid, has vivido en Holanda, en Alemania, en muchas comunidades autónomas de España. ¿Cómo has acabado en Arrés, en este pueblo de Huesca? Buena pregunta. Pues, como has dicho, nací en Madrid y lo que hice fue huir. En cuanto vi la oportunidad, pues me vine a Aragón. ¿Y por qué particularmente Arrés? Claro, mis recuerdos se remontan a cuando yo era pequeña, pues venir a pasar veranos y bueno, pues era un poco volver a cosas que recordaba con mucho cariño. Y en todo ese paso por distintos pueblos de Aragón hasta acabar en Arrés, has encontrado muchas dificultades para tener pisos, supongo, ¿no? Como sí, todo el mundo. Sí, correcto. Sí, un poco una odisea, pero mira, al final he recalado aquí y aquí llevo 4 años. Y en un piso de los apartamentos de alquiler que tiene Arrés, ¿no? Sí, este estaba en alquiler y bueno, pues cogí la oportunidad. Sí, es que aunque sea difícil encontrar residencia en el pueblo, sí, el pueblo se ha vuelto, en general, como ese último reducto de comunidad, de vida colectiva que hemos perdido en las ciudades. Sí, bueno, yo como he tenido la experiencia de la ciudad, y ya te digo yo que no conocía ni a mi vecino de arriba, o sea, es muy triste, pero sí, las grandes ciudades deshumanizan bastante. Bueno, pero supongo que hay un efecto llamada, o sea, cuando un pueblo empieza a generar, a asentar un poco de población, a poner vivienda a disposición, se produce, por una u otra vía, eso produce un cierto magnetismo, ¿no? Sí, yo creo que eso le pasa a casi todos los pueblos del Pirineo, ¿no? Que algo de magnetismo tienen. Pero claro, lo que tiene que ayudar es la oferta. Claro. Bueno, es que hay otra cosa en la que el pueblo sigue siendo igual que la ciudad, y tú lo sabes, como casi todos los vecinos rurales, que es lo difícil que es encontrar trabajos medianamente estables en cualquier zona, porque incluso en las zonas turísticas los trabajos no son estables, ¿no? No, y más en estas zonas que son predominantemente turísticos, pues claro, la estacionalidad está encima de la mesa. Y claro, pues con un trabajo estacional pues te tienes que plantear otras opciones. Otro trabajo o no sé, solo con los trabajos que genera la temporada pues probablemente no se sobrevive. Si te asientas laboralmente seguirás aquí, es para acabar. Este es el sitio donde te gustaría estar, no sé, los próximos 5 años, si llevas ya otros 4 o 5 años, o querrías cambiarte a otro lado. Pues hombre, yo ya tengo cierta edad, lo cual me hace un poco perezosa en el sentido de que ya he trotado mucho por el mundo y que bueno, pues la razón que me vaya a mover tiene que ser muy intensa. Y creo que de momento, si yo efectivamente consigo llegar a la jubilación, que no lo tengo muy claro, aquí, pues yo estaría encantada, por supuesto. Ejemplos como Arrés muestran que la repoblación necesita imaginación, tenacidad y colaboración. Nuestros pueblos tienen futuro si pensamos para ellos formas de convivencia distintas a las urbanas. Si entendemos la vivienda, el trabajo y la vecindad con una actitud común de beneficio mutuo que anteponga valores hoy olvidados en la vorágine de unas ciudades cada vez más estresadas y hostiles. Los pueblos nos pueden servir para ensayar otra manera de ser vecinos, una en la que realmente nos ayudemos en lugar de aislarnos frente a una pantalla que muchas veces no comunica con nada.